Samuel Walker, un ex soldado de las fuerzas especiales que se retiró del bullicio del mundo para vivir en las montañas de Timberline, Oregón, en busca de paz tras años de guerra. Pero una noche de ventisca, mientras recogía leña en lo profundo del bosque, se quedó paralizado por la sorpresa. El oficial Ryan Cole y su compañero canino Ranger, ambos atados y tendidos inconscientes en la nieve, junto a una nota arrugada en la que se leía: "Este es el final para aquellos que no escuchan". Atados y tendidos inconscientes en la nieve. Junto a una nota arrugada en la que se leía: "Este es el fin para aquellos que no escuchan". La sangre empapaba el suelo helado, y sus respiraciones eran débiles frente a la tormenta. ¿Quién había hecho esto y por qué los había abandonado en el bosque helado? Lo que sucedió a continuación te hará llorar y volver a creer en los milagros. Antes de empezar, dime desde dónde lo estás viendo. Escribe tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. La nieve había cubierto Timberline, Oregón, convirtiendo la pequeña ciudad de montaña en un laberinto de crestas blancas y pinos en sombras. Al caer la noche, el viento se intensificó hasta convertirse en un aullido, lanzando copos como astillas de cristal. Timberline era un lugar de silencio, y para Samuel Walker, de 46 años, había sido su refugio desde que dejó el ejército. Antiguo miembro de las fuerzas especiales, había venido aquí para desaparecer, viviendo en una cabaña desgastada por el tiempo a kilómetros de la carretera más cercana. Unas botas gruesas, un viejo abrigo militar y un gorro de lana le protegían del frío, pero los fantasmas de su pasado necesitaban algo más que tela para mantenerse alejados. Aquella tarde, Samuel se adentró en el bosque con una mochila y una linterna, recogiendo leña antes de que se desatara la tormenta. El aire olía a resina de pino, y cada paso rompía la corteza de nieve. Conocía estos senderos con los ojos vendados, cada tronco caído, cada recodo del arroyo. Era una rutina tranquilizadora, hasta que el haz de luz de su linterna iluminó algo que no encajaba. Dos formas oscuras en la nieve delante de él. Redujo la velocidad y escudriñó el terreno. No eran ciervos ni excursionistas. A medida que se acercaba, las siluetas se convirtieron en botas humanas y el hocico de un perro. Samuel soltó el aire entre dientes. Sus instintos se activaron. Comprobar si había una emboscada, buscar movimientos, escudriñar la línea de árboles. La tormenta silenciaba todo excepto el latido de su pulso. El hombre en el suelo era el agente Ryan Cole, de 33 años, investigador de narcóticos de la policía de Timberline. Tenía el pelo castaño corto enmarañado con hielo, la chaqueta de patrulla rota y la placa manchada de sangre. Tenía las manos atadas a la espalda, con una cuerda tan apretada que la piel se le había puesto morada. Tenía los labios azules y respiraba superficialmente. A su lado yacía Ranger, un pastor alemán macho de 6 años con pelaje negro y marrón oscuro. Las cuerdas le ataban las patas delanteras y traseras. Tenía un trapo anudado sobre el hocico. Incluso inconsciente, su cuerpo se inclinaba protectivamente hacia Ryan. Un leve gruñido salió de su garganta cuando la linterna lo iluminó, una chispa de lealtad aún viva. Clavada en un tronco de cedro sobre ellos, había una hoja de papel, con los bordes mojados por la nieve. Este es el final para los que no escuchan. La letra era irregular, con el rotulador negro corrido por donde habían caído los copos derretidos. Samuel reconoció los nudos y el mensaje por lo que eran. No era crueldad aleatoria, sino una advertencia calculada. Un atado al estilo militar, limpio y eficiente, realizado por alguien que sabía lo que hacía. Se agachó y sacó un cuchillo de combate de su bota. Trabajando rápido, cortó primero las cuerdas del perro. Ranger se movió. Débilmente, con las orejas temblando y los ojos oscuros por el dolor, pero aún tratando de mirar con ira. «Tranquilo, chico», murmuró Samuel. «Estoy aquí para ayudarte». La cabeza del pastor se hundió de nuevo en la nieve. Se movió hacia Ryan, cortando la cuerda y liberándole los brazos. El hombre gimió una vez, pero no se despertó. La nieve se adhería a su uniforme. La sangre se había congelado en las costuras. Samuel le tomó el pulso, débil, pero presente. El frío los mataría antes que la pérdida de sangre. Miró hacia el sendero. Su camioneta estaba a unos cientos de metros, en el viejo camino forestal. No había posibilidad de llevarlos a ambos a la vez, tendría que hacerlo en 2 viajes. Samuel se quitó el abrigo y lo colocó sobre el torso de Ryan, luego cogió al perro. Ranger pesaba mucho, casi 80 libras,
pero Samuel había cargado con cosas peores bajo el fuego enemigo. La cabeza del perro descansaba sobre su hombro, con una respiración superficial pero constante. Paso a paso por la nieve, con las botas hundiéndose profundamente, llegó a la camioneta. Abrió la puerta trasera, acostó a Ranger sobre una manta de lana y lo cubrió con otra. El pastor abrió los ojos, pero no emitió ningún sonido, solo un temblor de reconocimiento. Samuel cerró la puerta, se volvió hacia los árboles y corrió hacia el oficial. Ryan yacía donde lo había dejado, con nieve acumulándose sobre su uniforme. Samuel se arrodilló, deslizó un brazo bajo sus hombros y lo levantó. La cabeza del oficial rodó contra su pecho. Sus labios soplaban con frío. «Aguanta, hijo», murmuró Samuel. «Esta noche no». Caminó con dificultad de vuelta al camión, con el aliento saliendo en nubes. Colocó a Ryan en el asiento trasero junto a Ranger y ajustó la manta para cubrirlos a ambos. Por un momento, el hombre inconsciente y el perro se apoyaron el uno en el otro, compañeros incluso al borde de la muerte. Samuel cerró la puerta de un golpe, dio la vuelta, hasta el asiento del conductor y arrancó el motor. La calefacción tosió y luego comenzó a soplar aire tibio. La nieve silbaba al caer sobre el capó. Los faros abrían túneles en la tormenta mientras giraba el volante hacia su cabaña. En el espejo, Ranger se acercó a Ryan como para protegerlo. Samuel sintió un viejo tirón en el pecho, el reconocimiento de un vínculo forjado bajo el fuego. Siguió conduciendo, reviviendo la escena. Los nudos, la nota, la precisión. Había venido aquí para escapar de la guerra, pero la guerra lo había encontrado de nuevo, tendido y sangrando en la nieve del límite del bosque. 5 minutos más tarde, la camioneta derrapó junto a su cabaña, una estructura de madera de una sola planta medio enterrada bajo los ventisqueros, con una voluta de humo saliendo de la chimenea. Samuel apagó el motor, abrió la puerta trasera y levantó primero a Ranger, acunando al perro para no sacudir sus extremidades heridas. Dentro, lo acostó sobre una manta gruesa cerca de la estufa de leña. El perro se movió, olfateando la resina de pino y los troncos ardientes. Luego regresó por Ryan, llevándolo al otro lado del umbral y acostándolo en el desgastado sofá junto al fuego. La cabaña olía a humo de leña y café molido, con mapas cubriendo las paredes y raquetas de nieve apoyadas en una esquina. Samuel se movió rápidamente, buscando toallas, agua caliente y su botiquín de primeros auxilios. No se detuvo a preguntarse por qué años de entrenamiento se lo habían inculcado. Cuando alguien está caído, lo levantas. Mientras trabajaba aflojando botas, comprobando pulsos y envolviendo mantas, no dejaba de mirar por la ventana. Más allá, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto blanco. Quienquiera que hubiera dejado esa nota, podría estar observando desde la línea de árboles. Samuel apretó el cerrojo de la puerta y dejó su escopeta al alcance de la mano. Ranger dejó escapar un débil gruñido, cuando Samuel se acercó con una toalla, pero ahora sus ojos eran más suaves. Permitió que Samuel le limpiara la nieve del pelaje y le desatara los últimos nudos alrededor de las patas traseras. «Eres un luchador», murmuró Samuel. Ryan no se movió, pero su respiración se había vuelto ligeramente más profunda y el azul se desvaneció de sus labios cuando el calor de la cabaña lo envolvió. Samuel colocó otra manta sobre el pecho del oficial de la y notó la placa del Departamento de Policía de Timberline. Así que no se trataba de un excursionista cualquiera, sino de la ley. Eso significaba problemas de otro tipo. Cuando Samuel se enderezó, vio su reflejo en la ventana oscura. Un soldado que había venido a estas montañas para desaparecer y que ahora estaba de pie junto a un policía herido y su leal perro. Sintió el peso del momento sobre sus hombros. La tormenta que los había arrastrado hasta allí no había terminado. Pero esa noche, al menos, estaban vivos, y eso era suficiente. El fuego crepitó, lanzando una lluvia de chispas. Afuera, el viento gemía entre los pinos. Samuel se sentó sobre sus talones y se frotó la cara con una mano. En la quietud de la cabaña, 3 latidos, el suyo, el del oficial y el del perro, formaban un frágil ritmo contra la tormenta. El viento aullaba alrededor de la cabaña, presionando los copos de nieve contra los cristales de las ventanas como miles de polillas blancas. La tormenta de Timberline aún no había amainado, pero dentro de la cabaña de Samuel Walker un círculo de débil calor parpadeaba desde la estufa de leña. Samuel se movió rápidamente, su entrenamiento saliendo a la superficie. Había traído al oficial y al perro aquí hacía solo unos minutos, y ahora todos sus instintos le decían que el tiempo era precioso.
El olor a lana mojada, sangre cobriza y resina de pino impregnaba el aire. Samuel se quitó el abrigo y los guantes, y se arremangó las camisas por encima de sus fuertes antebrazos. Sus movimientos eran tranquilos pero eficientes, al mismo ritmo que había utilizado para tratar a los soldados bajo el fuego enemigo. Se arrodilló junto al oficial Ryan Cole y le tomó el pulso de nuevo. Ryan tenía 33 años, era delgado pero bien formado, un investigador de narcóticos del Departamento de Policía de Timberline, cuyo corto cabello castaño estaba pegado a la frente. Yacía pálido y temblando en el viejo sofá, con los ojos aún cerrados, el uniforme rasgado y mojado. Samuel le desabrochó la chaqueta, la retiró para descubrir la herida del hombro y le presionó una toalla doblada para detener la hemorragia. Encendió otro leño en la estufa hasta que las llamas rugieron y el calor comenzó a extenderse. Se volvió hacia Ranger, el pastor alemán de 6 años que ahora yacía sobre una gruesa manta junto a la chimenea. El pelaje negro y marrón del perro estaba mojado por la nieve derretida, y una cuerda aún le rodeaba las patas traseras, medio apretada. Samuel le habló suavemente. «Tranquilo, chico, ya estás a salvo», mientras cortaba los nudos que quedaban. El pastor temblaba, pero intentó levantar la cabeza de todos modos, con sus ojos oscuros fijos en Ryan, como si lo estuviera protegiendo incluso en ese momento. Samuel cogió una tetera con agua y jengibre de la pequeña estantería de la cocina. Cortó el jengibre en trozos grandes, lo echó en la tetera y la puso al fuego. El aroma penetrante se extendió, llenando la habitación con algo brillante y limpio. Mientras trabajaba, la puerta traqueteó con un golpe apenas audible por la tormenta. Samuel se tensó, con la escopeta al alcance de la mano. Pocas personas venían aquí sin llamar primero. Cruzó la cabaña en 3 zancadas, miró por la mirilla y se relajó. En el porche estaba Clara Milés, una voluntaria local de vida silvestre de 20 y tantos años. Clara tenía un cuerpo delgado pero fuerte, fruto de años de caminatas por la reserva. Su largo cabello castaño estaba recogido en una gruesa trenza bajo un gorro de lana, y una parca verde salpicada de nieve le cubría los hombros. Llevaba una bolsa de lona llena de frascos y vendas. Clara le había estado llevando a Samuel comida sobrante para pájaros y caza menor desde que descubrió su cabaña en una de sus patrullas. Él abrió la puerta y le hizo señas para que entrara. Ella entró, sacudiéndose la nieve de las botas, con las mejillas enrojecidas por el frío. «No respondiste a la radio», dijo con voz firme pero cálida. «Pensé que estarías aquí». Entonces su mirada se posó en la escena. El oficial inconsciente en el sofá, el perro herido junto al fuego, Samuel agachado entre ellos. Se quedó paralizada por un instante, pero no entró en pánico. «Ayúdame con el perro», dijo Samuel simplemente. Clara dejó su bolso y se arrodilló. «¿Qué ha pasado?» «Los encontré en el bosque atados», respondió Samuel mientras desenrollaba un rollo de gasas. «Tenemos que detener la hemorragia y calentarlos». Clara abrió su bolso, dejando al descubierto unos pequeños frascos etiquetados con notas escritas a mano, pomada de consuelda, aceite de caléndula y hierbas en polvo. Había crecido en Timberline, aprendiendo antiguos remedios de su abuela mientras trabajaba como voluntaria en el refugio de animales local. No era veterinaria titulada, pero había curado a suficientes animales heridos como para saber lo que hacía. Aprendiendo antiguos remedios de su abuela, mientras trabajaba como voluntaria en el refugio de animales local. No era veterinaria titulada, pero había curado a suficientes animales heridos como para saber lo que hacía. Se quitó los guantes y tocó suavemente el costado de Ranger. El pastor movió las orejas y soltó un gruñido sordo, sin apartar la mirada de Ryan. «No pasa nada, héroe», murmuró. «Estoy aquí para ayudarte». Samuel se fijó en que la mirada de Ranger no se apartaba de su adiestrador. A pesar de que le temblaba la pata trasera, se giró para mirar en dirección a Ryan, negándose a tumbarse completamente hasta que pudo ver la cara del agente. La lealtad del perro era como una cuerda que se extendía por la habitación, uniéndolos a ambos. Clara examinó la herida de la pata de Ranger, un rasguño de bala, inflamada, pero no catastrófica, y comenzó a mezclar hierbas en polvo con agua tibia. Aplicó la cataplasma y la envolvió en una venda limpia mientras Samuel sujetaba al perro. En el sofá, Ryan se movió ligeramente. Samuel mojó un paño en el agua de jengibre y se lo pasó por los labios al agente. El calor de la habitación y el aroma del jengibre empezaban a aliviar el frío de su piel. Samuel habló sin levantar la vista. «Es policía». Lo encontró a él y al perro abandonados en la nieve. Clara levantó la vista.
Esa unidad 9. Se acercó al collar de Ranger y le dio la vuelta a la placa de latón. Es una placa de operaciones especiales, susurró. Ha hecho un gran trabajo. No me extraña que esté tan alerta. Samuel cogió otra toalla y empezó a limpiar la herida del hombro de Ryan. La hemorragia disminuyó con la presión. Observó una leve cicatriz en la sien de Ryan y se preguntó qué tipo de casos habían llevado a un hombre como él a esos bosques. Clara le entregó un frasco de pomada. Esto reducirá el riesgo de infección, dijo. La untó suavemente sobre la piel desgarrada antes de volver a vendarlo. Los minutos se alargaban. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego, el vapor de la tetera y la respiración entrecortada de los guardabosques. Clara limpió la nieve derretida del hocico del perro. «Ya has visto esto antes», dijo en voz baja. Samuel asintió. «Demasiadas veces». Dejó la tetera a un lado y vertió un poco de agua caliente con jengibre en una taza. Clara ayudó a inclinar la cabeza de Ryan lo suficiente como para que le cayesen unas gotas en la lengua. La garganta del oficial se movió en un portante del Fardala. Trago reflejo. Afuera, la tormenta seguía azotando la cabaña, pero aquí dentro, el aire se espesaba con el humo de la leña, las hierbas y una frágil sensación de seguridad. Cuando terminaron de vendar las heridas, Samuel acercó un taburete bajo al sofá y se sentó, con las manos sobre las rodillas. Clara se sentó frente a él, junto al fuego, observando cómo los ojos del guardabosques parpadeaban, pero sin apartarse nunca de Ryan. Extendió la mano y le rascó detrás de la oreja ilesa al pastor. «Es extraordinario», dijo en voz baja. La mayoría de los perros ya se habrían rendido. Samuel estudió el rostro del perro, las canas que salpicaban su hocico, la tenue cicatriz sobre su ojo derecho. «Es más que extraordinario», dijo Samuel. «Es la razón por la que ese hombre sigue vivo». Ryan se movió de nuevo y un débil sonido escapó de sus labios, pero no se despertó. Samuel le puso una mano en el hombro para tranquilizarlo. Clara empezó a recoger su bolsa, pero dejó un frasco de pomada y vendas limpias junto a la chimenea. Miró alrededor de la cabaña, los mapas en la pared, las viejas medallas de servicio en un pequeño marco, y su mirada se suavizó. «¿No llamaste a nadie?», preguntó ella. Samuel negó con la cabeza. «No hay cobertura. Y aún no sé en quién confiar». Clara lo estudió por un momento. Siempre había sospechado que había más en la tranquila vida de Samuel que cortar leña y alimentar a los pájaros. Ahora veía la verdad en sus ojos, alertas, escrutadores, agudos como los de un soldado. Se levantó y se ajustó la parca. «Volveré mañana», dijo. «Manténlos calientes, especialmente al perro. Necesitará líquidos». Samuel asintió con la cabeza. «Gracias». Antes de irse, Clara se agachó de nuevo junto a Ranger. «Eres un héroe», le susurró. La cola del perro golpeó débilmente la manta, sus ojos se posaron una vez más en Ryan antes de cerrarse. Clara se puso de pie, se colgó la mochila y salió a la tormenta de nieve, dejando tras de sí una ráfaga de aire frío. Samuel vio cómo se cerraba la puerta y luego se volvió hacia sus dos inesperados invitados. Echó otro leño al fuego, se recostó y exhaló lentamente. La cabaña siempre había sido un lugar de silencio, pero esa noche se había convertido en un bote salvavidas. Extendió la mano y la posó suavemente sobre la pata vendada de Ranger. El pastor se estremeció, pero no se apartó. El vínculo que se sentía en la habitación era palpable. Un soldado, un policía herido y un perro leal que se negaba a abandonar a su compañero, incluso al borde de la muerte. Samuel se recostó en su silla. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la cabaña el círculo de calidez se mantenía estable. Fuera cual fuera la historia que había llevado a Ryan Cole y Ranger al bosque, los había traído hasta él, y Samuel, aunque aún no lo sabía, ya se estaba involucrando en su lucha. La tormenta exterior se había atenuado hasta convertirse en un suave silbido, pero la cabaña aún olía a pelo mojado, hierbas y pino humeante. El fuego ardía lentamente en la chimenea, proyectando un resplandor ámbar sobre los desgastados suelos de madera. Samuel Walker estaba sentado en su silla cerca de la ventana, con las botas firmemente plantadas y la escopeta a mano. Habían pasado horas desde que Clara se marchó, y los únicos sonidos eran el crujido ocasional de la cabaña y la respiración lenta del hombre y el perro que había rescatado de la nieve. En el sofá, el agente Ryan Cole se movió bajo la manta. Tenía 33 años, el rostro aún pálido bajo la barba incipiente y los moretones, el pelo castaño corto húmedo por el hielo derretido.
La placa de la policía de Timberline yacía sobre una mesa a él, donde Samuel la había dejado antes. Sus dedos se crisparon como si buscaran algo, y luego se curvaron de nuevo. Junto al fuego, Ranger, el pastor alemán de 6 años, también se movió, levantando ligeramente la cabeza antes de volver a apoyarla sobre sus patas. Ryan abrió los ojos, nublados por la confusión. Parpadeó al ver el techo bajo, los mapas en la pared, el resplandor del fuego. Un temblor recorrió sus manos. Intentó sentarse, pero hizo un gesto de dolor y se agarró el costado. Su mirada se movió rápidamente, buscando. Su mirada se movió rápidamente, buscando. «Mi teléfono», dijo con voz ronca. «¿Dónde está mi teléfono?» Samuel se inclinó hacia adelante. «Tranquilo, ahora estás a salvo». Vertió una taza de agua tibia con jengibre y se la ofreció. «Bebe primero». Ryan ignoró la taza, con los ojos frenéticos. «No, mi teléfono». Lo tenía todo ahí. Intentó bajar las piernas del sofá, pero su cuerpo le traicionó y volvió a desplomarse contra los cojines. Samuel dejó la taza sobre la mesa, con voz firme. «Estabas medio muerto en la nieve, no tenías teléfono cuando te encontré». Ryan tragó saliva. Cerró los ojos brevemente, luego los volvió a abrir y se desbordó. «Los estaba rastreando», susurró. «Los halcones de hierro», su voz se quebró al pronunciar el nombre. Meses, encubierto, recopilando vídeos, contactos, sus rutas, lo tenía todo. «Me capturaron hace 2 noches», tosió y hizo una mueca de dolor. «Se turnaron para interrogarme, golpearme con los puños y las botas. Querían mis archivos, no les di la contraseña. Entonces nos ataron a Ranger y a mí y nos abandonaron en el bosque como si fuéramos basura». Las palabras flotaban pesadas en la cálida habitación. Samuel estudió al hombre que yacía en su sofá. No era un policía de patrulla descuidado, era alguien que se había metido solo en un avispero. Volvió a coger la taza y se la puso en las manos a Ryan. Esta vez, el agente bebió, moviendo la garganta con pequeños sorbos. Las orejas de Ranger se movieron al oír la voz de su adiestrador. El perro se movió, gimió en voz baja y luego se levantó con sus patas vendadas, cojeando hacia el sofá. Puso la cabeza en el regazo de Ryan y le lamió la mano. Los dedos de Ryan temblaban mientras se enredaban en el pelaje del pastor. «Buen chico», murmuró con los ojos brillantes. «No me abandonaste». Samuel observó la escena, con un destello de humanidad suavizando su rostro. Había visto a soldados volver de entre los muertos porque un compañero se negaba a dejarlos ir. El vínculo entre el oficial y su perro era el mismo, silencioso, inquebrantable, forjado bajo el fuego. Ryan acarició el cuello de Ranger, y el perro movió débilmente la cola contra el sofá. «Pensaban que nos congelaríamos ahí fuera», dijo Ryan. «Lo subestimaron, me arrastró todo lo que pudo antes de desplomarse». Respiró temblorosamente. «Mi teléfono». Volvió a empezar, pero Samuel lo interrumpió con delicadeza. «Ya lo resolveremos», dijo Samuel. «Ahora mismo necesitas descansar y un plan». «Y ya no estás solo», se recostó, con los brazos cruzados. «Háblame de esos halcones de hierro». Los ojos de Ryan se desviaron hacia la ventana y luego volvieron. «No solo trafican con metanfetamina o fentanilo, también trafican con armas. Utilizan las antiguas carreteras del servicio forestal. Alguien del departamento les pasa información sobre los horarios de las patrullas y las redadas. Cada vez que nos acercamos, las pruebas desaparecen». Se presionó las costillas vendadas con la mano. «Fui cerca del recodo del cañón siguiendo una pista. Debería haber pedido refuerzos, pero...». Miró a Ranger. «Estamos acostumbrados a trabajar solos». Ranger volvió a moverse, con la mirada fija en su adiestrador, el pecho subiendo y bajando con cada respiración constante. La presencia del perro parecía anclar a Ryan a la habitación, manteniendo a raya el pánico. Samuel se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Y ahora, saben que estás vivo», dijo en voz baja. «Eso cambia las cosas». Ryan cerró los ojos y luego los abrió, con un destello de vergüenza en el rostro. «No pensé que nadie nos encontraría», admitió. «Si tú no hubieras estado allí». Se calló y tragó saliva. Samuel se levantó y se dirigió a la pequeña encimera donde Clara había dejado sus frascos y vendajes. Sirvió más agua de jengibre, esta vez mezclándola con unas gotas de miel. «Bebe esto», le dijo, entregándoselo. «Te ayudará con los temblores». Ryan lo tomó, con las manos ahora más firmes.
Ryder se tumbó junto al sofá, con la cabeza aún apoyada en la rodilla de Ryan. Pasaron unos minutos envueltos en el crepitante calor. Ryan volvió a hablar, ahora más suavemente, contando fragmentos. Como el líder del cártel se hacía llamar Kane, como marcaban a los reclutas con un tatuaje de halcón, como casi había conseguido escapar 3 semanas antes, pero se había quedado para terminar el caso. Samuel escuchó sin interrumpir, almacenando detalles como coordenadas en un mapa. Cuando Ryan hizo una pausa, Samuel dijo: «No vas a volver allí esta noche, y él tampoco». Asintió con la cabeza hacia Ranger. «Los dos necesitáis tiempo». Se acercó a la ventana y corrió ligeramente la cortina. Seguía nevando, pero ahora más ligeramente, flotando como cenizas. Bueno, pero ahora más ligera, flotando como cenizas. El bosque más allá parecía casi sereno, pero el instinto de Samuel le alertaba. Podía sentir el peligro acechando más allá de lo que alcanzaba la vista. Ryan se movió bajo la manta, con los párpados pesados. «¿Por qué nos has ayudado?», preguntó con voz somnolienta. Samuel mantuvo la mirada fija en la ventana. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió simplemente, «y porque he visto lo que pasa cuando nadie lo hace». Los ojos de Ranger siguieron a Samuel y luego volvieron a su adiestrador. Emitió un suave gemido y volvió a lamer los dedos de Ryan. Ryan sonrió levemente, una expresión fantasmal a través de los moretones. «No hemos terminado», le susurró al perro. «Todavía no». Samuel se volvió y los observó a los dos, un policía herido aferrándose al pelaje de su leal compañero, un pastor alemán que se negaba a rendirse. A la luz del fuego, parecían menos víctimas y más supervivientes de una batalla que aún se estaba librando. Afuera, la tormenta se transformó en niebla, que se iba intensificando. Afuera, la tormenta se transformó en niebla, cubriendo los árboles de plata. Dentro, el calor de la cabaña se mantenía, pero Samuel sabía que solo era una pausa. Se acercó a la estufa, añadió otro leño y observó cómo las llamas se avivaban. «Descansa», dijo en voz baja. «Mañana decidiremos qué hacer». Ryan cerró los ojos por fin, con la mano aún enredada en el pelaje de Ranger, que respiraba lenta y constantemente. Samuel se recostó en su silla, y la vieja costumbre de vigilar volvió a apoderarse de él. La noche se extendía ante él, tranquila pero cargada, un frágil refugio contra una marea que ya podía sentir crecer. La mañana llegó a Timberline como una luz tenue e incolora que se filtraba a través de la niebla. La tormenta se había calmado durante la noche, dejando tras de sí un mundo cubierto de escarcha brillante. Samuel Walker se encontraba en el porche, con las botas firmemente plantadas en la nieve, escudriñando la línea de los árboles. El instinto de soldado que llevaba dentro nunca dormía del todo. Incluso ahora, sus ojos seguían cada movimiento de las sombras. Incluso ahora, sus ojos seguían cada movimiento de las sombras. Detrás de él, dentro de la cabaña, el oficial Ryan Cole se movió en el sofá, con el cuerpo magullado envuelto en vendajes, pero más alerta que la noche anterior. Cerca de la chimenea, Ranger, el pastor alemán, se levantó lentamente, con la pata trasera vendada temblando, pero soportando su peso. Samuel volvió a entrar en la cabaña. Ryan ya estaba tratando de sentarse erguido, pálido pero decidido. «Lo estás forzando», advirtió Samuel. Ryan exhaló bruscamente. «No tenemos tiempo. Pensarán que estamos muertos, pero no por mucho tiempo. Tenemos que ver qué queda ahí fuera». Samuel miró a Ranger, que había cojeado hasta acercarse a su amo, con las orejas erguidas a pesar de la herida. Ryan bajó las piernas del sofá. «Si puedo estar de pie, puedo trabajar». Todavía llevaba los pantalones de patrulla rotos, pero se había puesto una camisa de franela que Samuel encontró en una caja de almacenamiento. La camisa le quedaba grande y tenía las mangas remangadas. Esa imagen lo hacía parecer menos un policía y más un hombre que intentaba sobrevivir. Samuel le entregó una taza humeante de agua con jengibre. «Primero termina esto. No nos moveremos hasta que hayas entrado en calor». Ryan obedeció con una mueca. A última hora de la mañana, salieron detrás de la cabaña por donde Samuel había entrado con la camioneta. La nieve estaba helada y sus botas la rompían con un sonido seco. El perro cojeaba junto a Ryan, con el hocico pegado al suelo. El pelaje negro azabache del perro estaba limpio, pero aún apagado por el cansancio. Su aliento se condensaba en el frío, su cola se mantenía rígida pero decidida. Comenzaron por la zona donde Samuel los había encontrado 2 noches antes. La nieve había cubierto la mayoría de las huellas,
pero el entrenamiento de Samuel le permitía leer el terreno como un mapa. «Mira aquí», dijo, señalando una depresión poco profunda. Una huella. Una bota grande. Quizás del número 45. Un arrastre profundo del talón, alguien que llevaba peso. Ryan se agachó a pesar del dolor en las costillas. Podría ser cuando nos abandonaron. Sus dedos rozaron un trozo de cinta adhesiva medio enterrado en el hielo. Lo levantó. «De este tipo», dijo en voz baja. «La usaban para sellar cajas». Los Rangers olfatearon el aire, moviendo las orejas. Se alejó unos pasos del sendero y comenzó a hurgar en un montón de nieve. Samuel lo siguió y encontró un pequeño fragmento de tela, rasgado y rígido. Ryan se inclinó. La tela olía débilmente a algo químico, fuerte y agrio. «Agente cortante», murmuró Ryan. «Han estado manipulando el producto». El pastor estornudó y ladró en voz baja, mirando fijamente la línea de árboles como si el olor continuara. Samuel metió la tela en una bolsa de plástico que sacó del bolsillo de su abrigo. «Buen chico», dijo, acariciando la oreja del perro. La cola de Ranger dio un golpe y luego se quedó quieta. Ryan puso una mano en el cuello de su compañero. «Ha encontrado algo», murmuró. Más tarde, esa misma tarde, de vuelta en la cabaña, Clara Miles volvió a aparecer, con su parca verde cubierta de copos de nieve. Su trenza castaña se balanceaba sobre un hombro mientras entraba con un termo y una pequeña libreta. Clara tenía 28 años, y era una voluntaria local dedicada a la fauna silvestre que pasaba las noches patrullando la reserva cercana. Dejó caer su bolso cerca de la puerta. «He traído caldo para el perro», dijo, arrodillándose para dejarlo en el suelo. Luego miró a Ryan. «Te ves mejor de pie, pero aún no deberías estarlo». Ryan esbozó una leve sonrisa. «Gracias por ayer. Te debo una». Clara hizo un gesto con la mano. «Solo hago lo que tengo que hacer. Y tengo algo que quizá te interese oír». Sacó su libreta del bolsillo del abrigo. «Durante el último mes, he visto 2, a veces 3, camiones pasando por el extremo norte de la reserva entre medianoche y las 3. Viejas carreteras de servicio que no aparecen en ningún mapa. Sin permiso de tala, sin etiquetas de vida silvestre». Golpeó la página. «Grandes camiones. No son de reparto local». Samuel entrecerró los ojos. «¿Dónde?» Señaló un boceto de las carreteras forestales en su libreta. «Aquí, cerca del sendero de la cresta. Han dejado surcos y manchas de aceite. Y anoche, cuando volví de tu casa, vi huellas frescas». Un camión giró hacia la ciudad. Ryan miró a Ranger. Las orejas del pastor se aguzaron al oír su voz. «Ese es nuestro camino», dijo Ryan. «Están trasladando el producto a Ryan». Través de la reserva y hacia Timberline antes de distribuirlo, miró a Clara. «Has arriesgado mucho vigilándolos». Clara se encogió de hombros. «Alguien tiene que hacerlo. No me gusta ver cómo tratan estas montañas como una autopista para el veneno». Se agachó para verter el caldo en un cuenco para Ranger. El perro lo olisqueó, lo lamió lentamente, luego se levantó y se dirigió con paso suave hacia la puerta abierta. Su nariz se movió, sus orejas se inclinaron hacia adelante. Samuel siguió su mirada. «Está marcando algo», dijo. Ranger salió al porche, olisqueó el aire y luego cojeó hacia la línea de árboles. Su cola se tensó y bajó el cuerpo. El perro se detuvo, arañó el suelo y miró hacia atrás, una señal inequívoca. Ryan bajó la voz. «Nos está diciendo qué camino tomar». Salió al porche y se ajustó la chaqueta. «Es hacia el sendero de la cresta que mencionó Clara». Samuel cogió su abrigo y lo siguió. Clara se subió la cremallera de la parca y se metió la trenza dentro del pañuelo. «Yo también voy», dijo. Caminaron unos metros por la nieve hasta que Ranger se detuvo junto a una huella difusa medio oculta bajo la escarcha. Samuel se agachó y quitó la nieve para revelar las marcas de los neumáticos y un fino polvo cristalino esparcido. Lo frotó entre el pulgar y el índice, lo olió y puso una mueca. «Residuos químicos», dijo. «El mismo olor que el fragmento de tela». Ryan se agachó junto a él, con el aliento empañando el aire. «Estuvieron aquí hace menos de 12 horas. Se puede ver donde la nieve no se ha asentado», dijo Ranger moviendo la cola. Patoteó 2 veces en dirección a la antigua carretera de servicio que conducía a Timberline. Clara se abrazó a sí misma para protegerse del frío, con los ojos muy abiertos. «Es como una brújula», dijo en voz baja. Ryan puso una mano sobre el lomo del perro. «Siempre ha sido así», dijo. «Aunque esté herido, no se rinde».
Recogieron las pruebas fotografiando las huellas de los neumáticos con la vieja cámara de campo de Samuel, sellando el fragmento de tela y dibujando el terreno. A Ryan le temblaban las manos mientras escribía notas en el blog de Clara. Samuel observó la línea de los árboles todo el tiempo, buscando cualquier movimiento. La niebla que se arremolinaba entre los árboles parecía ahora más espesa, y las sombras se curvaban como si algo se moviera más allá de ellas. Cuando regresaron a la cabaña al atardecer, el fuego se había apagado. Samuel echó más leña y cerró la puerta tras ellos. Ranger se acurrucó junto a la estufa, con las orejas aún inclinadas hacia la ventana. Ryan se desplomó en el sofá, pálido, pero satisfecho. «Tenemos nuestra primera pista», dijo. Clara se sentó a la mesa y volvió a hojear su libreta. «Seguiré revisando el sendero de la cresta esta noche», se ofreció. Samuel negó con la cabeza. «No sola. No con lo que hay ahí fuera». Ryan miró a Samuel. «Necesitaremos un plan, pero al menos ahora sabemos por dónde empezar». Se agachó para rascar a Ranger en el cuello. El pastor se inclinó hacia su mano, con los ojos entrecerrados, pero aún atento. Samuel los observó a ambos y sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba más profundamente. Afuera, la niebla se tragó la última luz del día. Dentro, los tres se reunieron alrededor del fuego, un exsoldado, un policía herido y un perro fiel, unidos ahora por las pruebas y el peligro. Las huellas del enemigo ya no eran un misterio. Eran un rastro que conducía directamente a Timberline. Un tenue sol invernal se elevaba sobre Timberline, el cielo bañado en una pálida niebla azul y plateada. La tormenta había amainado, pero la escarcha se aferraba a todas las superficies y el aire aún olía a pino y hierro frío. Dentro de la cabaña, Samuel Walker observó cómo el agente Ryan Cole se ponía una chaqueta más gruesa que había tomado prestada de su armario. Los moretones de Ryan solo habían desaparecido. Ligeramente, sus costillas aún estaban vendadas bajo la camisa, pero sus ojos ahora eran más agudos. Tenía el aspecto de un hombre que había decidido dejar de huir de la pesadilla y enfrentarse a ella. Samuel se ajustó la correa de una bolsa de cuero gastada en la que había metido una cámara, pilas de repuesto y un termo con café. Era más alto que Ryan, más ancho de hombros, y llevaba el pelo canoso recogido bajo un gorro azul marino. Clara Miles estaba de pie junto a la puerta, abrochándose la parca, cuya tela verde tenía parches en los codos por los años de patrullas en la montaña. Solo tenía 28 años, pero tenía las manos firmes y los ojos claros de alguien que había visto la silenciosa brutalidad de la caza furtiva y el tráfico ilegal en las zonas rurales. Hoy llevaba vaqueros oscuros, botas forradas de piel de oveja y una bolsa de lona abultada con mapas doblados. Sobre la alfombra, cerca de la chimenea, Ranger yacía estirado sobre su manta. La pata trasera vendada del pastor alemán había comenzado a curarse, aunque su andar aún era desigual. Clara le había colocado la noche anterior una pequeña cámara negra, apenas más grande que una caja de cerillas, en el collar, y su diminuta lente brillaba a la luz del fuego. Rayer ladeó la cabeza como si intuyera el plan que se estaba gestando sobre él. Ryan se agachó y apoyó la frente en la del perro. Por encima de él, Ryan se agachó y apoyó la frente contra la del perro. «Quédate aquí y vigila el fuerte», le susurró. «¿Volveremos?» Ranger gimió débilmente y empujó la mano de su adiestrador con el hocico, barriendo el suelo con la cola una vez. Samuel cerró la puerta de la cabaña tras ellos. «Nos movemos en silencio», dijo. «Mantente alejado de las carreteras principales hasta que estemos dentro de la ciudad». Clara asintió. «Conozco un atajo por el sendero South Ridge Trail», dijo, guiándolos a través de los árboles. La nieve crujía bajo sus pies, y las Strawberry del Ardid ramas se desprendían de la escarcha al calentarse con el sol naciente. Timberline se encontraba enclavada en un valle, con calles bordeadas de edificios con fachadas falsas de la época de la tala y bloques de hormigón más nuevos que albergaban el departamento de policía y la oficina de correos. Ryan se subió la capucha al acercarse. Parecía menos un oficial y más un cazador que se dirige a una tienda de artículos de caza. Samuel caminaba con paso tranquilo, escudriñando cada rincón. Clara entró primero en la cafetería local y compró 3 tazas para que su presencia pareciera casual. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Ryan sacó una pequeña libreta y dibujó un plano aproximado de la ciudad, marcando los puntos de entrega conocidos. «Estamos buscando cualquier indicio de la distribución de Ironahawk», dijo en voz baja. «Almacenes, camiones o turnos de patrulla inusuales».
Samuel sorbió su café. ¿Crees que alguien de tu departamento está moviendo las piezas? ¿Su café? ¿Crees que alguien de tu departamento está moviendo los hilos? Ryan apretó los labios. Estoy seguro, pero aún no sé quién. Se separaron para recabar información. Clara se dirigió al almacén municipal haciéndose pasar por una voluntaria que solicitaba antiguos manifiestos de carga. Samuel se dirigió a la ferretería donde los camioneros solían parar. Ryan, con un gorro calado sobre la frente, cruzó la calle hasta una casa de empeños que, según los rumores, vendía objetos robados. Cada uno se movió por separado, pero se mantuvieron a la vista el uno del otro siempre que fue posible. De vuelta en la cabaña, Ranger levantó la cabeza de la manta. La pequeña cámara de su collar parpadeaba en rojo, transmitiendo a un destartalado ordenador portátil que Samuel había instalado antes de marcharse. Ranger se puso de pie y comenzó a patrullar el perímetro de la cabaña, con el hocico bajo y la cola rígida. La nieve estaba salpicada de pequeños olores, que solo él podía descifrar. Junto al cobertizo de leña se detuvo, olfateó con fuerza y arañó un montículo de nieve. Debajo había una pequeña bolsa de nylon negra. La desenterró con las garras, la agarró con los dientes por la correa y la arrastró hacia el porche. Más tarde, al inspeccionar el interior de la bolsa, se encontraron un juego de tarjetas SIM selladas en plástico y una memoria USB manchada de barro, el tipo de pruebas que los hombres tiran cuando se creen intocables. En la ciudad, Samuel vio una cara familiar fuera de la comisaría. Un hombre alto, de unos 40 años, con el pelo rubio peinado hacia atrás y un bigote bien recortado. El teniente Carl Donovan, supervisor de operaciones de la policía de Timberline. Llevaba una chaqueta oscura de patrulla sobre una camisa planchada y corbata, y botas pulidas que crujían sobre la sal. Donovan tenía fama de ser encantador en las reuniones comunitarias, pero duro con sus subordinados. Ryan, que observaba desde el otro lado de la calle, se tensó. No debería estar aquí fuera de servicio, murmuró entre dientes. Clara regresó de la estación con una leve sonrisa. Dios se manifiesta, susurró, deslizando un papel doblado en la mano de Ryan. 3 camiones indistintivos atravesaron la reserva la semana pasada. Adivina quién firmó los permisos de acceso. Ryan desdobló el papel. El nombre de Donovan aparecía al pie de cada permiso. Se reagruparon en un rincón de la biblioteca pública, extendiendo sus papeles sobre una mesa de madera entre pilas de libros. Samuel mantenía un ojo en la puerta y el otro en las notas. ¿Es este tu hombre?, preguntó. Ryan señaló las firmas. Tiene suficiente autoridad como para desviar patrullas, enterrar pruebas y autorizar el paso por carreteras de servicio. Así es como los Ironhawks siguen actuando. Clara frunció el ceño. También es inteligente. Si intuye que vamos tras él, lo cerrará todo. Ryan exhaló. Entonces necesitamos pruebas. Más sólidas que estas. De vuelta en la cabaña esa noche, la nieve reflejaba un cielo magullado y violáceo. Ranger cojeaba para saludarlos, moviendo la cola con rigidez. Ryan se agachó y abrazó al perro por el cuello, y entonces vio la bolsa de nylon en el porche. ¿Qué tienes ahí, compañero? La abrió y sus ojos se agrandaron al ver las tarjetas SIM selladas y la memoria USB manchada de barro. Encontró lo que tiraron, murmuró. Clara se agachó a su lado. Es un perro inteligente, dijo en voz baja. Más inteligente que la mayoría de las personas. Samuel trajo una linterna e inspeccionó la bolsa. Residuos químicos, dijo, levantando los dedos. El mismo olor que el trozo de tela. Ryan puso una mano sobre el lomo de Ranger. Nos acabas de dar una oportunidad de luchar, susurró. Las orejas del perro se movieron, y sus ojos seguían brillando a pesar del vendaje en su pata. Se reunieron alrededor de la mesa en el interior, y extendieron las nuevas pruebas junto a los manifiestos de Clara. Ryan insertó una de las tarjetas SIM en un teléfono de repuesto. Apareció una lista de números, algunos locales y otros rastreados hasta líneas desechables. Esto nos lleva de vuelta al almacén cerca del río, dijo. Si podemos conectar la firma de Donovan con estos números, Samuel asintió lentamente, entonces lo tenemos atrapado. Clara sirvió té para todos, con manos firmes a pesar de la tensión. Había crecido en Timberline, viendo cómo la ciudad pasaba de ser un tranquilo centro maderero a una puerta de entrada para el tráfico ilegal. Siempre me pregunté por qué los camiones iban y venían sin ser detenidos, dijo en voz baja. Ahora lo sé. Ryan se recostó, con el cansancio reflejado en su rostro, pero con determinación en sus ojos. Mañana nos pondremos en marcha, dijo.
Esta noche aseguraremos lo que tenemos. Samuel dejó su escopeta cerca de la puerta, comprobó las cerraduras y volvió a avivar el fuego. Ranger se acurrucó debajo de la mesa, con la cabeza sobre la bota de Ryan, la luz de la cámara aún parpadeando suavemente como un centinela. La niebla se espesaba fuera, enroscándose contra las ventanas. Dentro, los tres formaban un silencioso triángulo de determinación. Un exsoldado, un voluntario de vida silvestre y un policía herido, mientras el perro que se negaba a rendirse los vigilaba, habiéndoles traído la pieza que faltaba del rompecabezas. Las sombras de Timberline ya no eran anónimas. Tenían nombres, permisos y ahora pruebas. La noche cubría Timberline de plata y ceniza, la niebla se espesaba ahora en un denso velo que amortiguaba todos los sonidos. Dentro de la cabaña, Samuel Walker, el oficial Ryan Cole y Clara Myers se sentaron alrededor de la mesa de madera, clasificando las pruebas que Ranger había desenterrado antes. El resplandor de la estufa proyectaba sombras temblorosas contra las paredes. Ranger yacía sobre su manta, con los ojos entrecerrados, pero con las orejas atentas a cada crujido del exterior. Su pata vendada temblaba al moverse, pero su mirada permanecía fija en la puerta, como si pudiera ver a través de ella. Los instintos de Samuel no se calmaban. Había colocado su escopeta al alcance de la mano y no dejaba de mirar por las ventanas. Ryan se había quedado dormido brevemente en una silla, pero cuando Ranger levantó la cabeza de golpe, se despertó. Clara, sentada cerca de la chimenea, se detuvo a mitad de la frase. «¿Qué pasa?», susurró. Ranger emitió un gruñido grave y profundo, como el que no emite ningún perro doméstico. Arrugó el hocico y miró fijamente hacia la pared norte. Samuel se acercó en silencio a la ventana y corrió un poco la cortina. La niebla reflejaba destellos de movimiento entre los pinos. Las sombras se extendían en semicírculo alrededor de la cabaña. Susurró sin volverse. «Están aquí». Ryan se incorporó, ignorando el dolor en las costillas. Clara abrió mucho los ojos, pero mantuvo la calma. «Los halcones de Purdos el Purdos, ¿hierro?», articuló con los labios. Samuel asintió con la cabeza una vez, dirigiéndose ya hacia un cofre cerrado con llave que había en la esquina. Lo abrió de un golpe, dejando al descubierto un montón de material militar excedente. Cables trampa, bengalas, 2 granadas de humo, un trozo de cuerda de paracaídas. Cogió un manojo de pequeñas estacas metálicas y se las guardó en los bolsillos del abrigo. «Tenemos unos minutos», dijo. «Ryan, carga la escopeta. Clara, apaga las lámparas». La cabaña se sumió en la oscuridad, salvo por el tenue resplandor naranja del fuego. Afuera, unas botas crujían sobre la nieve. Samuel salió por la puerta trasera, con el aliento formando una nube blanca, y comenzó a colocar finos cables entre los troncos de los árboles y sobre la maleza. No eran trampas explosivas, ya no tenía ese material, sino dispositivos para hacer ruido y cables trampa para ralentizar y confundir. Años de experiencia como soldado le habían enseñado a preparar un campo de batalla, incluso con restos. Ryan se agachó junto a una ventana con la escopeta preparada, escudriñando la línea de árboles. Clara se arrastró por el suelo para coger una radio y susurrar las coordenadas a un amigo guardabosques de confianza que esperaba que pudiera pedir refuerzos. Ranger se levantó lentamente, con la pierna rígida pero el cuerpo temblando de tensión. Cojeó hasta la puerta trasera y pegó la nariz a la rendija. Luego se giró y empujó el muslo de Samuel con el hocico, gimiendo suavemente, antes de dirigirse hacia un rincón más oscuro de la cabaña. Samuel siguió su mirada y se quedó paralizado. Cerca de una pila de leña en el exterior, parcialmente oculta bajo la nieve, había un tenue destello metálico. Ranger arañó la puerta con urgencia. Samuel se agachó, entrecerrando los ojos. No era un trozo de chatarra. Era una placa de presión. Hizo un gesto brusco a Ryan para que se mantuviera alejado. Moviéndose con cuidado deliberado, cogió una rama larga y la extendió hacia el trozo de nieve. Se oyó un leve clic, el temblor revelador de un gatillo. El corazón de Samuel dio un vuelco. «Una mina casera», susurró. «Un cable trampa para explotar cuando salgamos». Ranger volvió a gruñir y luego retrocedió, con el rabo rígido. La advertencia del perro les había salvado por segundos. Samuel siguió el cable hasta una batería rudimentaria escondida bajo una rama caída. Lo cortó limpiamente con una multiherramienta y luego retrocedió lentamente hacia la puerta. «Despejado», susurró. Ryan exhaló, secándose una gota de sudor a pesar del frío.
Nos acaba de salvar la vida, murmuró, mirando a Ranger con renovado asombro. Los halcones de hierro se acercaban. Unas figuras oscuras se movían entre los árboles. 6, quizá 8 hombres, vestidos con ropa de invierno de retazos, con los rifles colgados al hombro. Uno de ellos se arrastró hacia el porche trasero, sin darse cuenta del cable trampa que Samuel había tendido entre 2 postes de la valla. Su bota se enganchó en el cable, tirando de un montón de latas que cayeron en una cascada ruidosa. El sonido rompió el silencio e inmediatamente Samuel disparó un tiro de advertencia al aire. El hombre se lanzó de lado. Otro maldijo en voz alta. La confusión se extendió por su fila. Ryan tomó posición en la ventana lateral, con la escopeta apoyada en el marco. «Veo a 2», susurró. Clara se agachó junto a la mesa, agarrando una bengala. Samuel se deslizó de nuevo por la parte trasera, flanqueando la sombra de la cabaña. Ranger cojeaba detrás de él, a pesar de la herida, con el hocico bajo, rastreando el rastro a través de la niebla arremolinada. Samuel señaló al pastor y luego hacia un denso matorral donde se había refugiado uno de los atacantes. Ranger se arrastró hacia adelante, silencioso como el humo. El adiestramiento del perro se hizo evidente a pesar del dolor, cuerpo agachado, patas precisas. Desapareció entre la maleza y a continuación se oyó un grito ahogado del hombre. «Quítamelo», gritó el atacante. Samuel se abalanzó hacia adelante y golpeó al hombre en el hombro con la culata del rifle, haciéndole soltar el arma. Lo inmovilizó en el suelo y le ató las muñecas con una cuerda que sacó de su bolsillo. Dentro de la cabaña, Ryan disparó un tiro controlado al tronco de un árbol, a pocos centímetros de la cabeza de otro atacante, obligándolo a agacharse y retroceder. Clara encendió la bengala y la lanzó hacia la línea de árboles, bañando la nieve con una inquietante luz roja. Las sombras se tambalearon y se apresuraron, sin saber a cuántos defensores se enfrentaban. Samuel arrastró al hombre capturado hacia la cabaña, con Ranger cojeando a su lado, pero aún gruñendo, con los ojos brillantes. Dentro, Samuel dio la orden, empujando al hombre a través de la puerta. Ryan los cubrió, con la escopeta levantada, mientras Clara cerraba la puerta de una patada y colocaba la barra para bloquearla. El prisionero tenía unos 35 años, era fibroso y tenía un tatuaje de un halcón que le bajaba por el cuello. Llevaba una chaqueta de camuflaje remendada y guantes sin dedos. Tenía las botas manchadas de barro y nieve. Sus ojos se movían rápidamente por la cabaña, calculando. Samuel lo empujó sobre una silla y lo ató. «¿Quién te envió?», preguntó en voz baja. El hombre escupió en el suelo, pero no dijo nada. Ryan se apoyó en la mesa, con dolor en las costillas, y lo miró fríamente. «¿Sabes quiénes somos? ¿Sabes lo que tenemos?», dijo. «Empieza a hablar». Afuera, los atacantes restantes se reagruparon, pero mantuvieron la distancia. No esperaban resistencia, y mucho menos a un exsoldado que convirtió el bosque en una trampa. Ranger se sentó sobre sus cuartos traseros, respirando con dificultad, pero sin dejar de mirar la puerta. Movió la cola una vez, indicando que estaba listo a pesar del dolor. Samuel se agachó junto al perro, con la mano en su cuello. «Lo has hecho bien», murmuró. «Muy bien», miró a Ryan. «Hemos ganado algo de tiempo. La pregunta es cómo lo usaremos». Ryan miró al hombre capturado. «Es nuestro primer vínculo con Donovan y los demás. Obtendremos lo que necesitamos». Clara se movió silenciosamente por la cabaña, apagando la luz del fuego lo justo para mantenerlos ocultos. Fue a buscar otra venda para la pata de Ranger, susurrando elogios mientras trabajaba. Los ojos del perro se suavizaron al sentir su tacto, pero nunca dejaron de mirar al prisionero. Durante la siguiente hora, el silencio se apoderó de las paredes de la cabaña. La nieve susurraba contra las ventanas. En algún lugar entre los árboles, unos hombres murmuraban, esperando órdenes. Pero dentro, el trío y su aliado canino habían cambiado las reglas del juego. Los halcones de hierro habían venido a eliminar a los testigos. En cambio, habían perdido a un hombre y su elemento sorpresa. Samuel estudió el rostro del prisionero, el suyo propio arrugado e indescifrable. Ryan se sentó frente a ellos, con la mandíbula apretada y la mano apoyada en la espalda de Ranger. Clara vigilaba desde la ventana, con la pistola de bengalas lista. La cabaña olía a adrenalina y aceite de armas, pero también a té de jengibre y humo de pino, una extraña colisión entre la guerra y el hogar. Afuera, el bosque volvió a quedarse en silencio. Por ahora, las trampas habían funcionado.
Dentro, el bosque volvió a quedarse en silencio. Por ahora, las trampas habían funcionado. Dentro, tenían un cautivo que respiraba, un testigo vivo y un perro que una vez más había demostrado ser más que un simple compañero. Era su ventaja, su alerta temprana, su escudo. Samuel exhaló lentamente y miró a Ryan a los ojos. «Esta noche hemos aguantado», dijo en voz baja. Ryan apretó la mano sobre el pelaje de Ranger. «Gracias a él», susurró. Ranger cerró los ojos y volvió a mover la cola, en un pequeño gesto de cari. Triunfo. El amanecer se extendió sobre Timberline con un tono grisáceo, y la niebla seguía adherida a la línea de árboles como lana húmeda. La cabaña permanecía en silencio, salvo por el crepitar del fuego y el leve silbido del agua hirviendo. En el interior, Samuel Walker estaba sentado a la mesa de madera frente al hombre que habían capturado durante la emboscada nocturna. El prisionero estaba atado a una silla con una cuerda gruesa, su chaqueta de camuflaje manchada con nieve derretida y una raya de sangre seca en la mejilla. Tenía unos 35 años, era fibroso y el tatuaje de un halcón en el cuello brillaba bajo la tenue luz. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero calculadores, y miraba alternativamente a Samuel y al oficial Ryan Cole, como si estuviera calculando las posibilidades de escapar. Ryan, todavía vendado pero más alerta que el día anterior, se inclinó hacia adelante. Su corto cabello castaño estaba húmedo por haberse lavado apresuradamente, y su placa de la policía de Timberline yacía sobre la mesa como un silencioso recordatorio de su autoridad. Habló en un tono bajo y firme. «Tienes una oportunidad para ponértelo más fácil. Dinos quién dirige los Iron Hawks y quién de mi departamento te está pasando información». El hombre se movió, con los dedos temblando contra la cuerda. «No sé de qué estás hablando». Los ojos de Ryan se endurecieron. «Entonces te entregaré a los federales. Desaparecerás en un agujero y nadie oirá tus gritos». Samuel observó el intercambio con la paciencia de un soldado. Vertió café en una taza de hojalata y la dejó sobre la mesa, justo fuera del alcance del prisionero. «Nombres», dijo en voz baja. El hombre apretó la mandíbula. Finalmente, exhaló por la nariz y algo cambió en su rostro. «Kane», murmuró. «Se llama Kane Miller. Es el que dirige este lado de las montañas. Tiene una red que abarca la estación de tren y la carretera de la reserva». Ryan miró a Samuel. «Kane Miller», repitió. «¿Y dentro de la policía de Timberline?» El hombre dudó más tiempo esta vez, con la mirada fija en la ventana, donde Ranger yacía estirado sobre su manta, con las orejas atentas al sonido de la voz de su adiestrador. «El teniente Carl Donovan», dijo por fin el prisionero. «Él es quien despeja las carreteras, cambia los horarios de las patrullas y se asegura de que nadie mire cuando se mueven los camiones». El silencio llenó la cabaña. Clara Miles, que había estado cuidando una olla de agua con hierbas junto a la estufa, levantó la vista bruscamente. Su parca verde estaba abierta, dejando al descubierto una camisa vaquera con parches en los codos. «Lo sabía», susurró. Ryan se recostó, frotándose las costillas. «Lo tenemos», dijo en voz baja. Sobre la mesa estaban las tarjetas SIM y la memoria USB que Ranger había descubierto. Ryan cogió una de las tarjetas SIM y la insertó en un teléfono de repuesto que Samuel había equipado con una conexión segura. «Se las voy a enviar a alguien en quien confío», dijo, un viejo amigo del FBI. Se desplazó por sus contactos hasta encontrar un nombre. El agente Marcus Doyle, de unos 45 años, un antiguo investigador del FBI que ahora trabajaba de incógnito. Marcus era un hombre negro alto, de mandíbula cuadrada y ojos que veían a través de las mentiras. Una vez le había salvado la vida a Ryan durante una operación conjunta. Ryan redactó un breve mensaje cifrado y adjuntó los datos de las tarjetas SIM. «Si alguien puede autenticar y rastrear esto sin alertar a Donovan, ese es Doyle», murmuró. La pantalla del teléfono parpadeó. «Mensaje enviado». Samuel se levantó, estirando los hombros. «Ya está hecho. Ahora nos ocupamos del perro». Miró a Clara. Ella asintió. «Lo llevaré a mi clínica», dijo ella. «Está fuera de la red. Nadie sabe que es mía. Puedo coser la herida correctamente». Ella cogió una pesada manta de lana de la esquina y se arrodilló junto a Ranger, acariciándole el cuello. «Vamos, héroe», dijo en voz baja. Ranger se puso de pie temblorosamente, con la pata vendada temblando, pero con los ojos brillantes. Clara le puso una correa de cuero alrededor del collar y lo llevó hacia la puerta. Ryan se agachó, haciendo una mueca de dolor al sentir el tirón en las costillas. «Pórtate bien»,
compañero, dijo en voz baja, acariciando las orejas del pastor. Volverás pronto. Ranger apoyó la cabeza contra la palma de Ryan por un momento, movió la cola una vez y luego cojeó tras Clara hacia la niebla. El trayecto hasta la clínica secreta de Clara solo duraba 15 minutos, pero se le hizo más largo. Clara tenía un viejo granero escondido detrás de una hilera de cedros en el límite de la reserva, renovado con mesas de acero inoxidable, viejo equipo veterinario y armarios con hierbas. Lo había heredado de su abuela, que en su día cuidaba de la fauna silvestre allí antes de que el condado lo cerrara. Ahora servía como centro de rescate no oficial de Clara. Llevó a Ranger al interior, donde el aire olía a antiséptico y virutas de pino. Preparó un sedante suave y le habló suavemente al perro mientras se lo inyectaba cerca del hombro. «Solo una pequeña siesta», murmuró. Ranger parpadeó lentamente, relajando el cuerpo, pero con las orejas aún moviéndose. Incluso cuando el sueño se extendió, cuando Clara puso la voz de Ryan en el altavoz para tranquilizarlo, las orejas de Ranger se movieron hacia el sonido y un leve gemido escapó de su garganta. Clara sonrió ante tanta lealtad. «Está escuchando», le dijo a Ryan por teléfono. «Sabe que estás ahí». De vuelta en la cabaña, Samuel y Ryan aseguraron al prisionero en un rincón, utilizando un viejo armario reforzado con una barra de acero. Ryan se sentó a la mesa, frotándose las sienes. «Donovan les ha estado pasando todo», dijo. «Rutas, operaciones, mi ubicación. Esto explica por qué todas las redadas salieron mal». Samuel se apoyó contra la pared, con los der de Merdoque del Merdoque. Brazos cruzados. «Entonces, llevemos esto a los federales», dijo. «Dejemos que ellos corten la cabeza». Ryan negó con la cabeza lentamente. «Todavía no. Si Donovan se entera de esto, desaparecerá. Tenemos que dejar que Doyle trabaje primero con los archivos». Miró de nuevo el teléfono y luego por la ventana. «Ranger, ¿estaremos bien?» Samuel asintió con la cabeza. «Clara sabe lo que hace». Los dos hombres se quedaron sentados en silencio, con el peso de lo que habían descubierto presionándoles más que la nieve de la montaña. En la clínica, Clara terminó de coser la herida de Ranger con manos firmes y precisas. Le vendó la pierna con una venda limpia y le colocó una manta térmica sobre el cuerpo. El pastor suspiró mientras dormía, con el pecho subiendo y bajando con ritmo uniforme. Clara llamó a Ryan por teléfono. «Está estable», dijo ella. «No hay infección, los puntos están limpios. Cojeará durante un tiempo, pero es fuerte». La voz de Ryan al otro lado de la línea se suavizó, con alivio entre los ruidos estáticos. «Gracias», dijo simplemente. Ella dejó el teléfono junto a la cabeza de Ranger. Las orejas del perro se movieron una vez más al oír la voz de su adiestrador, incluso bajo los efectos de la sedación. Clara le acarició el pelaje con la mano. «Tienes un perro muy leal», susurró sin dirigirse a nadie en particular. De vuelta en la cabaña, el prisionero había empezado a hablar más, animado por la promesa de clemencia y quizás por la mirada fija de Samuel. Describió rutas, horarios y puntos de almacenamiento, y nombró a los contactos de la red de Ironahawk. Ryan lo anotó todo, moviendo la mano con firmeza a pesar del dolor en las costillas. Samuel se quedó junto a la ventana, con la mirada fija en la lejana cresta donde la niebla se extendía como un humo lento. La noche volvió al valle de Timberline, con la niebla brillando bajo la débil luz de la luna. Clara se quedó hasta tarde en la clínica, vigilando a Ranger hasta que su respiración se hizo más profunda y entró en un sueño profundo. Ryan se sentó con Samuel a la mesa, con los mapas extendidos entre ellos, los nombres y las fechas marcados con un círculo rojo. El hombre capturado se sentó encogido en un rincón, dándose cuenta, quizás demasiado tarde, de que la marea había cambiado. A medida que se hacía tarde, Samuel echó otro leño al fuego. «Ahora lo sabemos», dijo en voz baja. Ryan asintió con la cabeza, mirando la manta vacía del perro cerca de la chimenea. «Ahora lo sabemos». Afuera, el bosque susurraba con el sonido de la nieve deslizándose por las ramas, pero dentro de la cabaña las líneas de batalla habían cambiado. El traidor tenía un nombre y el plan para acabar con él había comenzado. La nieve caía en pálidas capas sobre el valle de Timberline a medida que la noche se hacía más profunda, amortiguando la ciudad y el antiguo barrio industrial donde los Ironhawks tenían su almacén. La caravana del FBI avanzaba lentamente por una carretera secundaria al amparo de la oscuridad, con todoterrenos negros mate cuyos faros habían sido apagados. Dentro de uno de ellos se sentaba el agente especial Marcus Doyle,
alto y de hombros anchos, con su habitual barba de 3 días, los ojos marrones fijos en el mapa táctico extendido sobre sus rodillas. Llevaba un chaleco de invierno reforzado sobre un jersey oscuro y vaqueros metidos en unas botas pesadas. Doyle llevaba casi 2 décadas trabajando en las fuerzas del orden federales, y aunque su voz era tranquila, su presencia denotaba tensión. A su lado, en el asiento trasero, iba el agente Ryan Cole, con las costillas vendadas, pero con su rostro despejado y los ojos ardientes de una silenciosa urgencia. A su lado, Samuel Walker se inclinaba hacia adelante, con las manos enguantadas entrelazadas. Samuel llevaba su vieja chaqueta de campo sin parches, un silencioso guiño al soldado que había sido. Clara Miles iba delante con una enlace táctico del FBI, una mujer de unos 30 años llamada agente Evelyn Ross, que llevaba el pelo negro corto recogido bajo una gorra y unos auriculares de comunicación. Evelyn había crecido en la zona rural de Oregón y se había unido al FBI después de un periodo en la inteligencia del ejército. Su tono sensato coincidía con el enfoque tranquilo pero firme de Doyle. En el regazo de Samuel descansaba la tableta GPS que mostraba la ubicación de Ranger. El pastor alemán viajaba en el vehículo principal con un adiestrador del FBI. Su pata vendada estaba casi curada, pero aún cojeaba ligeramente. Alrededor del cuello llevaba un chaleco canino nuevo con un discreto parche del FBI. Una pequeña cámara estaba sujeta a su collar y sus imágenes se veían en la tableta. El perro se sentó erguido, moviendo las orejas, sintiendo la tensión que se acumulaba en el aire. Ryan exhaló, y su aliento empañó el interior del todoterreno. ¿Estamos seguros de que Donovan estará allí?, preguntó. Doyle asintió con la cabeza. Los manifiestos del almacén, las señales de las tarjetas SIM y las conversaciones de nuestros informantes indican que esta noche es el gran movimiento. Kane Miller vendrá en persona, dijo Clara mirando por encima del hombro. ¿Y los niños? Su voz sonaba tensa. Doyle la miró. Creemos que los están utilizando como mensajeros. Nuestra prioridad es sacarlos de allí antes de que empiecen a volar las balas. El convoy llegó a la última curva antes del almacén, una estructura gigantesca de acero corrugado y ventanas rotas al borde del ramal ferroviario. La nieve se arremolinaba sobre su techo, brillando bajo los focos que habían instalado los halcones de hierro. Samuel entrecerró los ojos a través del parabrisas, leyendo los ángulos, contando los puestos de guardia. «Esta noche están descuidados», murmuró, demasiado confiados. Dentro del vehículo principal, Ranger tenía el hocico pegado a la ventana agrietada. Dentro del vehículo principal, Ranger tenía el hocico pegado a la ventana agrietada, y su aliento empañaba el cristal. El perro gimió una vez y luego arañó la puerta. En la tableta de Samuel apareció un icono parpadeante. «Se ha detectado olor a explosivos». «Ha olido algo», dijo Samuel con brusquedad. Doyle alzó la voz por el micrófono. Confirmar posibles artefactos explosivos improvisados. Proceder con lentitud. El equipo táctico del FBI se desplegó en silencio, con la nieve crujiendo bajo sus botas. Samuel, Ryan y Clara salieron de su todoterreno, bajándose las capuchas, mientras Doyle se movía como una sombra a su lado. Al frente, Ranger guió a un agente del FBI hacia una entrada lateral, con el cuerpo del perro tenso pero controlado. Su nariz se movía rápidamente de caja en caja, hasta que finalmente se detuvo en un palé apilado cerca de la puerta. Golpeó una vez con la pata y retrocedió, con las orejas rígidas. Samuel se inclinó para ver un cable trampa rudimentario conectado a un tanque de propano. «Trampa explosiva», susurró. «Si no lo hubiera marcado, estaríamos muertos». Doyle hizo una señal a 2 agentes para que avanzaran. Cortaron el cable y neutralizaron la trampa. «Buen chico», susurró Ryan por el micrófono, observando a Ranger en la pantalla. El perro movió la cola una vez, pero no rompió su postura. A la señal de Doyle, el equipo irrumpió en el almacén. La puerta se abrió hacia adentro y los agentes entraron en tropel, con las armas en alto. En el interior, hileras de cajas apiladas como paredes formaban un laberinto bajo la intensa luz fluorescente. El aire apestaba a disolventes químicos y gasóleo. Cerca de la esquina más alejada, un grupo de niños asustados, de no más de 12 años, se apiñaban bajo una lona, cada uno con una pequeña bolsa de lona. Kane Miller, alto y demacrado, con una cicatriz irregular de EO en la barbilla, se volvió al oír el ruido de las botas. Llevaba una parca negra y botas de combate, y un tatuaje de un halcón rojo le recorría el cuello.
A su lado, el teniente Carl Donovan seguía llevando su chaqueta de la policía de Timberlane, con la placa brillando bajo las luces del almacén. Su expresión era fría, pero ahora sin máscaras, la sonrisa había desaparecido hacía tiempo. «Policía», ladró Doyle, saliendo a la luz. «Soltad las armas y alejaos de los niños». Kane levantó una pistola, pero antes de que pudiera apuntar, una granada aturdidora rodó bajo la pila de cajas y explotó en una ráfaga de luz y sonido. Los agentes se abalanzaron hacia adelante. Donovan intentó poner a un niño delante de él, pero Ranger salió de las sombras como una tormenta. El pastor alemán saltó por encima de una caja caída, sin que apenas se notara su cojera, y se aferró al brazo de Donovan. El teniente gritó y soltó el arma. Ryan corrió hacia los niños, se arrodilló y les habló con voz tranquila. «Ya estáis a salvo», dijo. «Seguidme». Clara los guió hacia una salida mientras los agentes los cubrían. Samuel saltó una barrera baja y derribó a uno de los lugartenientes de Kane que había intentado flanquear al equipo. Doyle avanzó hacia el propio Kane, con el arma firme y la voz acerada. «Se acabó, Miller». Kane blandió la pistola, pero un francotirador del FBI disparó desde la pasarela y se la arrancó de la mano. Kane cayó de rodillas, con las manos en alto, la lucha desapareciendo de sus ojos. En cuestión de minutos, el almacén quedó asegurado. Los agentes se movieron por el laberinto de cajas catalogando las pruebas, armas, narcóticos, documentos falsificados. Donovan yacía esposado y sangrando en el suelo, con su placa de Timberlane colgando como un metal deslustrado. Ranger se colocó sobre él, jadeando con fuerza pero con constancia, sin apartar los ojos de su antiguo enemigo. Ryan se arrodilló junto a su compañero y deslizó una mano bajo la barbilla del perro. «Lo has conseguido, chico», murmuró. Ranger le lamió el guante una vez y movió la cola débilmente. Clara sacó a los últimos niños y les envolvió los hombros con mantas. Samuel se quedó cerca de la puerta, observando el almacén que se vaciaba, el viejo soldado que había en él reconociendo el momento en que el ruido de la batalla da paso al silencio posterior. Al amanecer, el FBI había trasladado a Kane, Donovan y los niños a un lugar seguro. De vuelta en la comisaría de Timberlane, Ryan vestía un uniforme limpio, con los moretones desapareciendo, pero con la postura erguida. Una guardia de honor del departamento le entregó una condecoración formal que restauraba su reputación y reconocía su trabajo encubierto. Las cámaras disparaban, pero los ojos de Ryan solo buscaban a Ranger, que estaba sentado junto a Clara con un nuevo chaleco 9. Más tarde esa semana, los cuatro se reunieron en el porche de la cabaña mientras los primeros rayos del amanecer se derramaban sobre las colinas cubiertas de nieve. Samuel se apoyó en la barandilla, con una taza de café en las manos, sus ojos gris tormenta ahora más suaves. Ryan estaba de pie con un brazo en cabestrillo, pero con una leve sonrisa en los labios. Clara llevaba un grueso jersey de lana y vaqueros, el pelo trenzado sobre un hombro y una carpeta con los planos del centro de rescate bajo el brazo. Ranger se sentó orgulloso a sus pies, con la luz del sol reflejándose en el metal pulido de su nueva placa honorífica 9 grabada con las palabras: servicio, lealtad, honor. Ryan se agachó para rascar a Ranger detrás de la oreja. «Lo hemos conseguido», dijo en voz baja. Samuel asintió. «Y el pueblo también lo conseguirá». Clara sonrió, mirando hacia la cresta donde planeaba construir su centro de rescate oficial con nuevos fondos del gobierno. «A veces», dijo, «se necesita la peor tormenta para limpiar el aire». Los cuatro se quedaron juntos, viendo cómo el sol subía más alto. Timberlane se extendía bajo ellos, tranquila y cubierta de nieve, pero ya sin la sombra del miedo. En ese momento, comprendieron que habían escrito una historia no solo de supervivencia, sino también de redención, una historia que unía a un soldado, un policía, un voluntario y un perro en un solo arco de lealtad y esperanza. A veces los milagros no llegan con trompetas ni relámpagos, sino en actos silenciosos de valentía y lealtad. En esta historia, un soldado, un oficial, un voluntario y un perro se unieron contra la oscuridad y encontraron la redención. Así como Dios guió a Samuel para descubrir a Ryan y Ranger en el bosque helado, Él puede guiarnos a cada uno de nosotros a momentos en los que somos llamados a ayudar, proteger o perdonar. En nuestra vida cotidiana, puede que no nos enfrentemos a peligrosos cárteles, pero todos nos encontramos con el miedo, la soledad y la injusticia. Cuando elegimos la compasión y el valor, invitamos a la gracia de Dios a entrar en nuestros hogares y corazones. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite esperanza hoy.
Comenta tus opiniones a continuación y suscríbete a nuestro canal para ver más historias sobre lealtad, fe y segundas oportunidades. Escribe, amén, en los comentarios si crees que Dios todavía puede enviar milagros de formas inesperadas, y que el Señor bendiga y proteja a todas las personas que ven este vídeo.